Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. This is Tamara Marie, host of the Learn Spanish con Salsa podcast. Now, before we jump into this episode, I wanted to let you know about a special opportunity that you're definitely going to want to take advantage of, especially if your goal is to become fluent in Spanish. For a limited time only, my team is opening the doors to listeners of the podcast to take advantage of a free language coaching session. Now, in this session, it's not just we're teaching you about verbs or grammar, but we're really going to do a deep dive into what are your goals for learning Spanish, assess where you are on your journey to fluency at the moment, and help you map out a 90-day plan for how you can get to fluency. So we are going to help you take your Spanish to the next level, whether you're afraid of speaking Spanish or you just get a little bit nervous when you're talking to native speakers, or maybe you've got some of the basics down, but you really know that you struggle with getting your Spanish to flow and your listening skills aren't up to par. Whatever it is, even if it is a specific grammar issue, we will help you map out how to tackle that. And normally these sessions do cost, so we are offering a few slots for free. There are limited spaces available and they'll only be open up through the end of the month. So make sure you sign up. Go to SpanishConSalsa.com/coach. That's SpanishConSalsa.com/coach to book your free language coaching session where we will help you map out a 90-day plan to get to Spanish fluency. Okay, let's get started with the episode. Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos al episodio 181. Welcome to episode 181 of the Learn Spanish con Salsa podcast. In this episode, I'm super excited to bring you an amazing conversation with one of the newest members of our Spanish con Salsa team. I'll be talking with Gabriela all about Cuban Spanish. Now, Gabriela is from Havana, Cuba, and she will be sharing some of the common phrases that you might hear if you're visiting Cuba or if you run into the many communities of Cubans that are in the diaspora, including probably most famously Miami, but there are other parts of the world as well where you may find a population of Cuban Spanish speakers. So I always like to bring this insight to the podcast because I know a lot of times when we learn Spanish from a textbook or from a course, we don't really get a sense of how people actually speak. And many people don't appreciate that there are actually many different varieties of Spanish, different regional variations, not just slang, not just a different accent, but actual words, vocabulary, and even grammar sometimes that can differ when you go from one place to another. So I always like to highlight exactly how it sounds and also give you the meaning and some of the feeling behind some of the words and phrases that are used throughout Latin America and especially the Caribbean. Because as you know, we are learning Spanish with music, and let's face it, some of the best music in the world in the Spanish language comes from the Caribbean region. So I hope you enjoy my conversation with Gabriela and that you learn a few new Cuban Spanish words. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Tamara, bien, gracias. Y es un placer tenerte en el podcast hoy porque tú eres de Cuba y estamos hablando de español del Caribe en el podcast Learn Spanish con Salsa. Entonces, yo quiero hablar un poquito de ti y también del idioma de tu isla, de Cuba. Entonces, empezamos contigo. ¿Puedes decirnos un poquito de ti y de dónde eres exactamente en Cuba y un poco de tu vida allí? Okay. Soy de La Habana, del municipio Vedado de Plaza. Me gradué de dirección de fotografía en la isla, estudié fotografía. Ahora estoy viviendo en Italia y estoy impartiendo clases de español online para enseñar. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas en Italia? Estoy acá hace 1 año y medio. En Italia estoy viviendo hace 1 año y medio y... ¿Y cómo te sientes vivir afuera del país ahora? ¿Es difícil?
Realmente es difícil porque toda mi familia está allá y realmente siento como se extraña mucho mis amistades, mis amigos, aunque casi todos están un poco regados también por otros lugares de Europa, de Estados Unidos. Entonces me encantaría ir muy pronto a la isla porque se extraña todo. Acá es un poco diferente la cuestión cultural. A diferencia con Cuba, por ejemplo, la comida cambia, los sabores, es diferente y bueno, cambia un poco. Entonces acá tratamos de incorporar dentro de nuestro espacio de la casa la comida cubana, una vez a la semana, arroz, frijoles negros, carne, para incorporar un poco de nuestra cultura aquí en Italia. Y yo sé que en Europa el español es un poquito diferente, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el español de Cuba y allí en Europa? Porque me imagino que hay mucha gente de España y en Italia y no necesariamente del Caribe. Cierto. Hay muchas diferencias en cuanto al slang popular, por ejemplo, la forma en que se habla en Cuba no tiene, por ejemplo, el acento cambia completamente. También las frases, hay frases específicas cubanas que se utilizan solamente en Cuba o parte de Latinoamérica, como por ejemplo, un saludo típico es hacer que volá, es una forma de saludarse entre amigos, una forma informal. También que vuelta, cómo está la cosa. Esto no se escucha en España, se escucha principalmente en Cuba, en la isla, y es muy reconocido y típico este tipo de forma de decir, de saludar. Ok, entonces es algo como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Algo así. Exacto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Por ejemplo, también cuando te vas a referir a un amigo, te puedes referir como ambia. Ambia es una tipología para decirle a alguien, amigo, ¿cómo estás? Mi ambia también se puede usar y es como una relación muy cercana. No se utiliza entre amigos, personas que se acaban de conocer. Generalmente es cuando hay mucha confianza que se utiliza este término, ambia. ¿Y cómo se escribe eso? Ambia es A-M-B-I-A. Ambia. Ok, muy bien. Gracias, porque yo sé que a veces es difícil, aunque dicen que en español es muy fácil escribir las cosas porque se pronuncia como se escribe, a veces es un poquito difícil, ¿no? Porque a veces la H tiene y no se pronuncia, entonces es por eso te pregunté deletrear esa palabra. Entonces, y vamos a seguir con más palabras de Cuba, porque yo sé que en español del Caribe y en América Latina en general hay algunas frases que no se usan en España, pero también hay frases que principalmente se usan en Cuba. Entonces, ¿puedes compartir un poquito más de la frase de Cuba? Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando te vas a referir a tu madre o a tu papá, le puedes llamar puro o pura. En el caso de padre, puro. Y en el caso de madre, pura. Y es una forma que todo el mundo reconocería si tú le preguntas a alguien ¿cómo está tu puro? O ¿cómo está tu pura? Es como se reconoce, es fácil de saber. Y cuando es un niño, por ejemplo, es ¿cómo está el chama? O la chama, si es en el caso de una niña. Es como frases así que se utilizan y que son muy comunes. El chamaco también es de hecho, hay una película cubana que se llama Chamaco y que responde un poco a este término. También el agro, por ejemplo, el agro es una expresión que se utiliza cuando vas a hablar del mercado, donde venden frutas y verduras. Entonces, ¿puedes darnos un ejemplo de cómo se usa una frase completa? Por ejemplo, el agro, mañana tengo que levantarme temprano para ir al agro, por ejemplo. Es una forma de decir mañana me levanto temprano para ir al mercado a hacer la compra. Eso también. Con el caso de chama o chamaco también se puede utilizar, por ejemplo, ¿cómo está el chama? ¿Cómo está tu chama? Es como, ¿el chama está bien? Es una forma de decir. En vez de decir hijo, niño, algo así. Exacto, pero siempre en un ambiente muy informal, cuando no conoces a la persona.
Hay otras expresiones también que no son palabras, sino una expresión completa, como por ejemplo tirar un cabo. Cuando utilizas esta expresión significa me puedes ayudar, me puedes asistir en una actividad específica. Por ejemplo, me puedes tirar un cabo, me puedes ayudar, me puedes dar una mano. Ok. Entonces, ¿qué significa literalmente esa expresión? Tirar un cabo es cuando, por ejemplo, me puedes ayudar. Okay. Me puedes ayudar es lo mismo que tirar un cabo. Ok. Pero tirar normalmente es como to throw o algo así. Sí. Entonces, si estoy tratando de traducirlo literalmente, ¿qué significa la palabra? Yo sé que no es lo que significa exactamente, pero ¿cuál es? Estoy tratando de pensar en cómo construye esa frase, ¿no? Es como, ¿por qué tirar un cabo? Tirar un cabo es como, por ejemplo, yo pienso, cuando tú estás hablando con otra persona, le estás diciendo, me puedes lanzar una ayuda, darme una ayuda. Okay. Como darme una ayuda es como más el significado más específico de esta expresión. Ok, entiendo. Ok, entonces hay otras expresiones. Sí, también, Tamara. Por ejemplo, hay otra expresión que se utiliza en Cuba que es no cojas lucha. Cuando alguien te dice esta frase, significa que no te tomes una situación a pecho o que no te sientas mal por la situación que estás viviendo, que estás experimentando, que te relajes. Y eso es muy típico esto de no coger lucha, porque hay situaciones como un poco estresantes con el tema, por ejemplo, de la comida en general. Y una forma de hacer que tú te relajes y que te sientas cómodo es que te digan, no, mira, no cojas lucha con esta situación, en el trabajo, con los niños, no cojas lucha, relájate. Es como algo que se utiliza bastante, es común. Just a quick heads up before we continue with this episode. I hope you're enjoying the conversation so far. But I wanted to let you know that we have 2 things available that will really help you learn more Cuban Spanish and be exposed to how Cubans actually speak the language, from getting accustomed to their accent to learning more and more words and phrases that you'll hear on the island. We have 2 amazing resources just for you. The first one is our Cuban Spanish 101 phrase book and bilingual dictionary. We will cover over 100 words and phrases that are used in Cuba, along with examples and context. And you can also get audio so you can hear exactly how each word and phrase sounds. We also have our Conversational Cuban Spanish 101 course. There you will learn real Cuban Spanish as it's spoken by native speakers who live on the island. You will learn not only vocabulary and phrases, but you'll be able to hear conversations so that you can get accustomed to the accent in Cuba. If you want more information, please go to CubanSpanish101.com. That's CubanSpanish101.com. All right, now back to the episode. Es como, yo creo que en español he oído la frase que es muy similar, que es no te preocupes, ¿no? Es igual de eso, es como don't worry en inglés, ¿no? Exactamente, es eso lo que significa no cojas lucha. Exactamente, no te preocupes. También otra es amanecer con el moño virado. Cuando alguien amanece, te dicen, esa mujer amaneció con el moño virado, significa que ni hables con ella porque está de mal humor, está brava, está molesta. Sí, no la toques. O un hombre también, oye, él amaneció con... Generalmente es a la mujer que se dice esta... Sí, porque no creo que a la mujer. Es como una expresión. Sí, yo creo que en inglés es como... Tenemos una frase que es to wake up on the wrong side of the bed. Yo creo que es igual, es que no está bien, yo no sé qué va a pasar hoy, no me siento bien, entonces todo es un lío hoy, cosas así. Entonces creo que es similar a esa expresión en inglés que tenemos que I woke up on the wrong side of the bed this morning. Entonces como don't talk to me. Cosas así. Así mismo, también está estar en candela. Cuando por ejemplo alguien dice esa persona está en candela o la situación del transporte está en candela, significa que está mal, que está verdaderamente insostenible. Y bueno, esto de candela, ¿sabes? El fuego. Y por eso es que yo pienso que es la asociación de estar
en candela. Es como like to be on fire, como todo está quemando, algo así. También cuando estás enfermo, Okay. tienes una situación, te dicen fulanito está en candela. Y fulanito es para referirse a alguien que es ajeno a ti, que conoces pero con una cierta distancia, fulano. Entonces, fulano es como ese tipo o no, es como... Sí. Ok. Sí, Sí. exacto. So, fulano, fulanito. Creo que también hay un artista que se llama fulano o fulanito, algo así. Entonces, yo creo que hay otras expresiones con la palabra candela, ¿no? Hay otras expresiones que se usa con la música, con el baile. Yo creo que he escuchado eso antes, pero con otro significado. ¿Hay otras expresiones con candela? No estoy segura, Ok. la verdad, no recuerdo. Solamente estar en candela es como la que más así yo he escuchado en la isla, pero Ok. quizás tendríamos que, Sí. que buscar. Otra expresión, coger un 10, por ejemplo, cuando estás trabajando mucho o haciendo una actividad por un tiempo prolongado, tú dices, necesito coger un 10, necesito tomar un descanso. Es lo que significa la expresión. Es interesante porque en inglés tenemos una expresión similar, pero no es con 10, es con el número 5. Es como take 5. Entonces como necesito un descanso de 5 minutos, pero no exactamente 5 minutos. Entonces sí, yo creo que es igual, pero otro número. Es interesante, pero coger un 10 es como, en inglés decimos toma 5, como take 5. Take 5. No, y ciertamente tú dices coger un 10 y no significa literalmente que vas a coger un 10. A lo mejor te tomas una hora, pero sí, esto no. Pero es como, me voy a tomar un descanso, Sí. necesito relajarme. Sí. Y es lo que se utiliza para decirse esta frase. Y yo también digo algo en inglés todo el tiempo y mi hijo es como... a él no le gusta porque yo digo todo el tiempo I need a minute, como necesito un minuto, pero no significa un minuto. Y él estaba cantando 1 segundo, 2, 3, 4. Mamá, eso no es un minuto. Y tengo que decirle que no, eso no significa literalmente, por Dios. Solo digo que necesito tiempo ya. Pero, Te va contando el tiempo que tú le has dicho de forma literal. exacto, Entiendo. ese es mi hijo, pero sí. Es mi chamaco, ¿no? Tu chamaco. Sí. Exactamente. Exactamente. Otra palabra también es guagua. En La Habana, principalmente, se utiliza guagua para hablar del autobús. Okay. Tú dices guagua y es voy a coger la guagua, voy a coger el autobús, voy a tomar el autobús. Ese es el significado de la palabra guagua. Y yo creo que se usa también en otros lugares en el Caribe también, porque creo que en República Dominicana y también en Puerto Rico, pero no sé si solamente se describe un autobús, creo que también a veces como una camioneta o algo así. Puede ser, sí. En Cuba principalmente la guagua es el autobús. Generalmente, cuando vas a coger, por ejemplo, un taxi, depende la estructura del taxi. Por ejemplo, el Chevrolet, los carros antiguos Chevrolet se le llama también almendrón. Almendrón. Okay. Almendrón. Es una forma de identificar este tipo de autos antiguos de los años 50, los Chevrolet. También otra expresión, me dieron gato por liebre. Por ejemplo, cuando utilizas esta expresión significa que hubo un engaño de forma deliberada, es decir, te engañaron, te dieron una cosa por otra. Esto sucede generalmente cuando vas al agro, al mercado, que te dan, no sé, te dicen que te van a dar un melón buenísimo y cuando llegas a tu casa el melón está verde. Entonces te dieron gato por liebre, no, lo que te vendieron no era bueno. Y es algo que se utiliza. Sí. No, yo también espero que generalmente no te gusta que te suceda algo así porque ya pierdes tú. Otra expresión, tú quitas esto de otra expresión que le he dicho bastante, eres más rollo que película. Se refiere a esas personas que hablan sin parar o que expresan una figura que no es real, es decir, que es ficticia.
y, y se vende, por ejemplo, una persona que se vende con unas características, con unos valores, y al final te das cuenta que es más rollo que película. Es como una forma de decir... Yo conozco algunas personas así. Yo puedo usar esa frase. Yo también, créeme. Eres más rollo que película. Esto es típico que se venden de una forma y no es real, ciertamente. Sí, yo creo que eso está bien porque yo voy a hacer esto en una forma de audio solamente primero, pero yo no sé, después, no sé. Pero todo el tiempo yo empiezo así porque es más fácil con el audio y después, sí, no sé, puedo hacer como cosas que yo puedo postear en las redes sociales, pero por ahora yo voy a empezar con la grabación y editarla y ya, pero sí. Pero yo no sé si puedes revisar todas las frases porque yo quiero revisar todas las frases al final para recordar a la audiencia. No sé si puedes hacerlo como una lista para sí, revisarla. por supuesto. Okay. Si quieres podemos hacer una cosa. Empiezo desde el principio. Por ejemplo, digo, hacer que volar significa esto, ambia esto, chama, ¿sabes? Como explicándolo sin decir, esto yo creo que significa, no, sino como, este es el significado literal. ¿Te parece así o...? Sí, está bien así. Entonces, Gabriela, gracias por compartir todas las frases cubanas con nosotros y puedes revisar la tercera frase otra vez. Por supuesto, Tamara, gracias a ti por la invitación. Estoy muy feliz de que hayas hablado conmigo para invitarme a tu espacio. Entonces, empezamos. La frase hacer que volar es uno de los términos cubanos más conocidos. Es una frase que se utiliza como saludo, como forma de saludo, y específicamente en un ambiente informal entre amigos muy cercanos. Y el significado literal es ¿cómo estás, amigo? Ese es el significado de esta expresión. La otra es ambia. Se utiliza para hablar de una amiga o un amigo. ¿Qué volá mi ambia? Por ejemplo, es una forma de utilizarse, y es ¿cómo estás, amigo? O ¿cómo estás, mi amiga? La otra es chama o chamaco. Es un término que se utiliza para referirse al niño o la niña. Por ejemplo, se puede decir ¿cómo está tu chama? ¿Cómo está el chama? Que sería ¿cómo está tu hijo o tu niño? Otra es tirar un cabo. Se utiliza cuando se necesita una ayuda o para pedir consejo, o por ejemplo, ¿me puedes tirar un cabo? Sería ¿me puedes ayudar? Otra es no cojas lucha. Esta expresión significa que no hace falta preocuparse o estar estresado, que te mantengas en un estado tranquilo, relajado, sin estrés, sin conflicto. Amanecer con el moño virado es cuando te has despertado de mal humor o cuando otra persona se ha despertado de mal humor y tú dices, por ejemplo, no hables con ella porque tiene el moño virado hoy y es como que tiene un mal día, no está bien. Estar en candela indica que algo está muy malo, la situación está en candela. Por ejemplo, cuando una persona es fea, tú con una amiga tú le puedes decir, oye, mi fulanito está en candela. Eso es que está feísimo y que ni te vayas a fijar en él. Y también cuando tienes un problema, una enfermedad, tú puedes decir que esa persona está en candela y se entendería como que no está bien, está mal físicamente. Otra palabra es guagua, que es el significado sería autobús, como un medio de transporte, en La Habana principalmente. Coger un 10 significa que necesitas un descanso, necesitas tomarte un descanso para continuar la labor. Es como me voy a relajar un momento y después continúo después de tanto trabajo. Me dieron gato por liebre. Es una frase que se utiliza generalmente cuando te engañan de manera deliberada. Por ejemplo, en el agro. Te venden una fruta, te venden una verdura que no es como te dijo la persona que te la estaba vendiendo, no es como es completamente equivocada. Entonces se utiliza esta frase como para hablar de que la calidad es inferior del producto que te han vendido. El agro es la forma típica de llamarle al mercado, donde se venden las frutas, las verduras. Por ejemplo, si yo digo me voy al agro, me voy al mercado a hacer la compra del mes o a hacer la compra de la semana. Puro es para referirse al padre y pura
es para referirse a la madre. Entonces, si tú escuchas en Cuba que alguien dice cómo está el puro, cómo está la pura, es cómo están tus padres, o cómo están los puros, cómo están tus padres, específicamente cuando lo utilizas en plural. También eres más rollo que película. Se refiere a las personas que hablan sin parar y exponen o se expresan de una forma que en el fondo no son, es decir, se crean un personaje y esto hace que sean más rollo que películas, no son reales, son falsas, personas falsas. Sí, muchas gracias de nuevo, Gabriela. Muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias también para ti, Tamara. Muchas gracias a ti también. Chaito. I hope you enjoyed my conversation with Gabriela. As always, if you want to get more information about what we discussed, and also because this episode was in Spanish, if you're more of a beginner, this may have been a little bit challenging, but we do have an opportunity for you to get access to transcripts of all of our episodes of the podcast at learnspanishconsalsa.com/support. When you sign up to be a show supporter, you'll be able to get access to the transcript for this episode, as well as all of the episodes of the podcast here on Learn Spanish con Salsa. So if you want to get a little bit more in depth and use this to practice your listening comprehension, check out learnspanishconsalsa.com/support. If you just want to see the show notes for this episode, where we also will include a few images to kind of go along with some of the things Gabriela was explaining, go to learnspanishconsalsa.com/181 for episode 181 of the podcast. As always, I hope that something you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.